Hola a todos, bienvenidos a este último video de métodos de separación de mezclas, donde vamos a ver la cromatografía. Sí, cromatografía siendo uno de los métodos de separación más utilizados en la química moderna. Mi nombre es Óscar Amelines, pertenezco a la institución educativa técnico-industrial Pedro Antonio Molina. Sean todos bienvenidos a este nuevo video y comencemos. Antes de hablar de los métodos de separación, necesitamos entender cómo se clasifica la materia. Toda la materia se divide en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo, como el oxígeno o el hierro. Los compuestos están formados por la unión química de dos o más elementos, como el agua. Es importante entender que las sustancias puras solo pueden separarse mediante reacciones químicas, porque sus componentes están unidos químicamente. Por otro lado, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, cuando observamos una sola fase; heterogéneas, cuando vemos dos o más fases; y también coloides, que son sistemas intermedios donde las partículas están dispersas, pero no se distinguen fácilmente. Y aquí está la idea más importante de esta diapositiva. Los métodos físicos de separación, como la destilación, la filtración o la decantación, se usan únicamente para separar mezclas. No se usan para sustancias puras. Por eso, antes de elegir un método de separación, primero debemos preguntarnos: ¿estoy frente a una sustancia pura o a una mezcla? Recordemos que los métodos de separación de mezclas son procesos físicos. Eso significa que no ocurre una reacción química. Lo que hacemos es aprovechar diferencias en propiedades físicas, como el tamaño de partícula, la densidad o el punto de ebullición. De esta manera podemos separar los componentes de una mezcla sin modificar su composición química. En nuestros videos vamos a explorar algunos de los métodos más comunes, como los que aparecen en esta diapositiva. Vamos a estudiar nuestro último método, que es la cromatografía. Para entender cómo funciona la cromatografía, debemos primero introducir dos conceptos fundamentales, que es la fase móvil y la fase estacionaria. En cromatografía se usan ambas, ¿sí? La fase móvil en cromatografía es el fluido que se desplaza a través del sistema. Puede ser un líquido o un gas. De hecho, eso da origen a dos tipos de cromatografías que pronto se salen un poco en estos momentos del nivel del curso. Y por otro lado tenemos la fase estacionaria, ¿sí? Esa fase estacionaria permanece fija y es sobre el cual se mueven las sustancias. Cada componente de la mezcla interactúa de forma diferente con estas dos fases. Y esa diferencia es verdaderamente la que me permite a mí separar los dos componentes. Así que si yo pongo dos componentes, una fase estacionaria y una fase móvil, cuando la fase móvil arrastre los componentes, pues el que interactúe más con la fase estacionaria se va a demorar más en salir, ¿sí? Y ese es el proceso básicamente de este método de separación. Entonces, esta diferencia básicamente puede ser más marcada en unos, menos marcada en otras, pero es una técnica verdaderamente que es muy eficaz y muy usada a nivel industrial. Aquí en esta tabla resumo algunos ejemplos de las cromatografías más usadas. Está la cromatografía, que es algo muy simple, cromatografía en papel. Se puede hacer hasta experimentos con tinta, muy sencillo, ¿sí? Tinta y un poquitico de alcohol. La cromatografía en capa fina. Esta cromatografía en capa fina puede servir para análisis de fármacos, compuestos orgánicos, tintas. Está la cromatografía líquida. Esta cromatografía líquida ya da paso a un equipo que sí tiene un costo elevado y es muy usado en la industria farmacéutica. Eso es el HPLC y se usa para análisis de fármacos, proteínas, pesticidas, aditivos alimentarios. Y otra de las grandes que son bien usadas a nivel industrial es la cromatografía de gases, ¿sí? Esa cromatografía de gases se usa para analizar compuestos que son volátiles.
Entonces pueden ser hidrocarburos, pueden ser contaminantes, pueden ser perfumes. Ahí cada una de estas técnicas que estoy mostrando usa diferentes materiales, usa diferentes condiciones experimentales, pero todas se basan en el mismo principio fundamental, que es que la separación de los componentes se debe a la diferencia en el comportamiento frente a las dos fases. La técnica de cromatografía se usa principalmente para estudiar mezclas homogéneas, ¿sí? En la que los componentes están pues, mezclados a nivel molecular. Y puede aplicarse tanto para soluciones líquidas, donde son, digamos, varias, 2, 3, las que sean, pueden estar disueltas en otro líquido que le vamos a llamar solvente, que ese es el que está en mayor proporción. Pero también se puede usar para una mezcla de gases, que es lo que les decía del cromatógrafo de gases. Entonces, mezclas homogéneas pueden ser soluciones líquidas o mezcla de gases. ¿En qué consisten? Durante una separación cromatográfica, la mezcla se introduce en el sistema. ¿Sí? Recuerden que hay una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil comienza a desplazarse a través de la fase estacionaria. A medida que este fluido avanza, arrastra consigo los distintos componentes de la mezcla. Sin embargo, cada sustancia se mueve a una velocidad diferente. ¿Qué quiere decir? Aquellas que interactúen más fuertemente con la fase estacionaria tienden a desplazarse más lentamente. Y por el contrario, las sustancias que tienen mayor afinidad por la fase móvil son transportadas con mayor rapidez. ¿Cuál es el resultado de esta diferencia de interacción entre uno y otro? Pues que los componentes de la mezcla comienzan a separarse gradualmente a lo largo del sistema. ¿Sí? Esa es básicamente la explicación del proceso. Saliéndome un poco de lo que es el HPLC y la cromatografía de gases, que son los que son usados a nivel industrial, aquí en esta diapositiva muestro un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que se puede hacer en el salón de clase, que es la cromatografía en papel. Entonces, en este caso tenemos un vaso con una fase móvil y una fase estacionaria, ¿sí? Que la fase estacionaria en este caso sería el papel y la fase móvil sería un líquido. Puede ser, por ejemplo, el agua. Entonces, si ponemos una pequeña gota de tinta sobre el papel y permitimos que el agua ascienda, acuérdense que el agua tiene una propiedad que es la capilaridad, entonces el agua va a empezar a ascender por esa fase estacionaria que era el papel, y a medida que va pasando esa, los diferentes pigmentos presentes en la tinta se desplazarán a diferentes velocidades, pues porque interaccionan diferente con el papel, ¿sí? Así que al final del proceso se notará diferentes manchas y cada una corresponde a un componente de la mezcla original de la tinta. Como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, esta tinta que se usó en el experimento tiene varios colores, aparece un rojo, un amarillo, ¿sí? Un azulito oscuro y un verde. Entonces, ese es la cromatografía en papel, es un ejemplo muy sencillo que se puede hacer desde casa o en el salón de clase. La cromatografía tiene numerosas aplicaciones y en diferentes campos. Donde más se usa, tal vez es tal vez en la industria farmacéutica, ¿sí? Se utiliza para verificar la pureza de los medicamentos y para detectar impurezas. También se puede usar en industria alimentaria, permite analizar colorantes, aditivos, posibles residuos de pesticidas. En investigación química y biológica muy usado, ¿sí? Se emplea para separar moléculas como proteínas, aminoácidos o ácidos nucleicos. Y también es muy importante en estudios ambientales, ya que me permite a mí detectar contaminantes en el agua, aire o suelo. Sí, y acuerden que esta técnica es muy sensible, entonces esos contaminantes que se permiten detectar aquí en el agua están a una concentración muy bajita y esa técnica lo permite detectar. Una de las grandes ventajas de la cromatografía es su enorme capacidad para separar mezclas complejas. Además, permite detectar sustancias incluso cuando están presentes en cantidades extremadamente pequeñas, como les dije anteriormente. ¿Sí? Sin embargo, digamos, este tipo de análisis suele requerir equipos especializados. Y pues esos equipos son costosos, por ejemplo un HPLC, un cromatógrafo de gases son costosos. Y aparte de eso se necesita una persona con entrenamiento adecuado. Digamos, no cualquier persona puede manejar el equipo ya tiene como varias cosas.
¿sí? Que hay que saberlas manejar. Y pues dependiendo del tipo de cromatografía utilizado, el proceso también puede requerir cierto tiempo para lograr una separación adecuada. Eso también podría llegar a ser una desventaja. En resumen, pues la cromatografía es una técnica fundamental para la separación y el análisis de sustancias químicas. Su capacidad para identificar y separar componentes de mezclas complejas la convierte en una herramienta esencial en campos tan diversos como la medicina, la industria alimentaria, la química y la investigación científica. Si este contenido te fue útil, no olvides repasar los conceptos clave y relacionarlos con los métodos de separación que hemos estudiado. Nos vemos en el próximo video para continuar explorando más temas de química. Recuerda seguirme en mi canal donde aprenderás más conceptos interesantes de química.